Hola y muy buenas a todos. Nos llena de entusiasmo hoy inaugurar el podcast oficial del Grupo de Estudiantes de la Real Sociedad Española de Física. Os damos la bienvenida a En la Onda del GB. Bueno, después de esta entrada un poco a lo post de LinkedIn, nos presentamos. Yo soy Enrique Ramos, aunque me podéis llamar Quique. Soy estudiante del máster en Física de Partículas y Astrofísica en la Universidad de Granada y vocal de divulgación en el GB. Y en este proyecto me acompañan Álvaro y Mar. Presentados. Bueno, pues yo soy Álvaro Iturbe, estudiante del máster en Física de Partículas en la Universidad de Santiago de Compostela y también colaborador del blog del grupo de estudiantes, además de uno de los que lleva este podcast. Y ahora, pues que se presente Mar. Hola, yo soy Mar García, también estudiante del máster en Física de Partículas y Nuclear en la Universidad de Santiago de Compostela y de momento solo estoy en este proyecto del podcast, pero con muchas ganas de empezar. Bueno, pues este es el primero de los que esperamos que sean muchos episodios del podcast En la Onda del GDE. Como muchos sabréis, y si no, no os preocupéis que ahora nuestro invitado nos contará más sobre ello, el GDE se basa en 3 pilares: divulgación, desarrollo profesional y networking. Pues bien, queremos que en estos episodios se cultiven todos estos aspectos que un estudiante de física debe cultivar según nuestra filosofía. Así que, Álvaro, ¿cómo haremos esto en este podcast? Bueno, pues la estructura del podcast más o menos va a ser una duración de unos 30-45 minutos, en la cual traeremos a uno o dos invitados que sean expertos en un área concreta de la física. El objetivo es que primero, pues hablemos con ellos, nos comenten un poco qué investigan, qué trabajan, también qué trayectoria han tenido a lo largo de toda su carrera académica para poder servir de inspiración a otros estudiantes, y finalmente discutiremos con ellos algunas de las últimas noticias más relevantes en el mundo de la ciencia de su campo en concreto, con el objetivo de dar a conocer campos de investigación de todos los ámbitos posibles. Esto, pues evidentemente estará tanto en YouTube como en vuestra plataforma de podcast favorita donde nos estáis escuchando ahora mismo, y esperamos que salga un episodio de podcast aproximadamente una vez al mes, probablemente en la última semana de cada mes. En concreto pues esperamos que salga a finales de marzo. Pues bueno, como ya habéis visto, el equipo del podcast ahora mismo lo conformamos Mar, Álvaro y yo, y junto con colaboradores del comité de divulgación, tras los focos, encargados de editar y difundir los episodios. Pero si alguno de los oyentes pues, quiere colaborar en algún aspecto relacionado con el podcast o cualquier actividad del comité de divulgación o de cualquier otro comité del grupo de estudiantes, pues que se sienta libre de escribirnos en todas las redes sociales del grupo o que nos escriba un correo al email del microgde@gmail.com. Así que sin más dilación vamos a dar la bienvenida al invitado de hoy. Bueno, pues hoy no traemos a un investigador, pero traemos al presidente del grupo de estudiantes. Así que tenemos a Eric Jiménez, por favor. Hola, ¿qué tal, chicos? Bueno, primero, gracias por la invitación. Súper contento de poder inaugurar con vosotros este proyecto tan chulo. Y nada, pues vosotros me diréis qué queréis saber. Bueno, primero de todo, a ver si nos podías contar un poco sobre ti, cuál es tu rol exactamente dentro del grupo de estudiantes y ya a nivel personal también, ¿qué nos podías contar? Pues yo actualmente soy graduado en física por la Universidad Autónoma de Barcelona y estoy estudiando un máster. Me fui de España y ahora estoy en Múnich, Alemania, cursando el máster en física por la Ludwig Maximilian Universidad de Múnich. Y bueno, básicamente pues como otro estudiante cualquiera que se aventuró a meterse en el grupo de estudiantes, y actualmente soy el presidente de la Junta de Gobierno del GDE. Bueno, no sé, yo siempre me figuro, ¿no?, como uno más de todos. No es que sea nada especial ser el presidente, tan solo el que dice cuándo pasar los one-to-meets, pero la verdad es que muy contento en los dos ámbitos, en el del máster y en el de poder estar a la cabeza del GDE. Has dicho que te aventuraste a este proyecto del grupo de estudiantes. ¿Nos podrías contar más o menos cómo empezaste y cuáles fueron tus inicios? Bueno, empezamos. Pues, a ver, yo descubrí el GDE, o más bien el GDE nos descubrió a nosotros cuando yo estaba en tercero de carrera, creo que es del 2023.
Por aquel entonces, que estamos hablando de 2 juntas de gobierno por detrás de las que estamos ahora, Cristina Balcells, la presidenta en aquel momento, contactó con una asociación que tenemos en la Universidad Autónoma de Barcelona sobre astronomía, invitándonos a crear una delegación. Por aquel entonces, en la junta de este grupo de astronomía, en la junta directiva, había un muy buen amigo mío llamado Eloy Casalé, que decidió salvaguardar las distancias entre este nuevo proyecto y el grupo de astronomía, y nos juntó a unos cuantos que estábamos por ahí un poco animadillos a montar algo, y nos dijo, pues vamos a montar una delegación de grupo de estudiantes en la UAB. Y así es como dijimos, pues bueno, pues firmamos un papel sin saber muy bien dónde nos estábamos metiendo, y sin pensarlo 2 veces nos dijeron, oye, qué mejor manera de empezar vuestra trayectoria en todo este proyecto a nivel nacional que veniros a Oviedo unos días al primer encuentro nacional de estudiantes de física, el primer ENEF, allí en Oviedo. Y pues tampoco nos lo pensamos mucho. Y la verdad es que nos fuimos para allí. Bueno, pues conocimos a las mitiquísimas figuras, a Manu Porrón, Joan Llovera, algunos que ya quedan por detrás, pero también gente que hay por aquí, a Sonsoles, a los Javis, a Mitchell, toda esta gente. Así que ese fue un poco el inicio. La verdad es que me enamoré muy rápidamente del proyecto. Creo que no hace falta ser ningún estudiante especial para saber que la carrera de física es una carrera de fondo y que la verdad pillarte en tercero de carrera con un proyecto tan chulo como este, la verdad es que, pues bueno, nos pilló en el mejor momento posible y con las pilas recargadas de Oviedo nos volvimos para Barcelona, empezamos a montar cositas en la delegación y cuando estábamos a punto de empezar el curso con toda la ilusión del mundo, tanto a Eloy, mi compañero que mencionaba antes, como a mí, nos propusieron formar parte de la Junta de Gobierno anterior a la que estamos ahora, como vocales. Y dijimos, pues bueno, pues mira, pues de perdidos al río, ¿no? Total, solo estamos empezando tercero de carrera, que es el curso más difícil de toda la carrera, pues bueno, pues ¿por qué no meter más carne al asador? Y allí nos metimos, empezamos a aprender obviamente muchísimo más, vinieron proyectos muy grandes y nada, creo que el resto de la historia es bastante conocida, que es, pues vas a los siguientes ENEFs, Granada, Bilbao, conoces a un montón de gente maravillosa y bueno, pues una cosa llevó a la otra, no sé qué me dijo Manu un día a la oreja y dije, pues venga, pues va, pues vamos a meternos a la nueva aventura, ya probablemente de las últimas aventuras que vivo en el GDE, de estar a la presidencia y hasta aquí. Creo que eso es como la línea cronológica. Perfecto. Y ya para remontarse antes del GDE, ¿por qué empezaste en la física? ¿Cuál fue Madre tu mía. motivación principal para meterte a esta bonita pero dura carrera? Sí, sí, sí. ¿Sabes cuando los abuelos miran ahí y dicen, yo cuando estaba aquí todo esto era campo? Pues tengo la misma sensación, ¿no? Yo, yo descubrí que mi pasión era la física cuando iba a segundo de la ESO, que ya es decir, para lo que he hablado con mucha gente, quizás incluso demasiado temprano, ¿no? Si eres un chiquillo que tendría yo, pues 14 años, no sé. Y tuve la gran suerte de coincidir con un profesor de mi instituto que impartía física y yo hasta aquel entonces pues no tenía ni la más mínima idea de lo que era física. Por poneros un ejemplo, yo la única referencia que tenía así a lo lejos era que sabía que había una serie por televisión que se llamaba Física o Química y no tenía ni idea, ¿vale? Y pues bueno, yo llegué a esa clase. Mi sueño en aquel momento era ser cartero. Yo quería trabajar en correos. Era, pues bueno, pues la ilusión de vida de ir casita por casita dejando cartas. Era como, pues no sé, me parecía muy guay. Y sí que es verdad que siempre me habían gustado mucho las mates. Mi padre me decía, ¿cómo vas a ser cartero? Si te gustan las matemáticas, pues métete, yo que sé, a una ingeniería o haz alguna cosa así. Y dije, bueno, a tiempo, lo de correos tampoco pinta tan mal. Bueno, total, yo me metí en aquella clase, el hombre empezó así a hablar, exámenes por aquí, evaluación por allá, y bueno, al final dijo, vamos a estudiar esto, esto y esto, el temario normal que se suele hacer, pues la primera vez que te encuentras con la física, cinemática y tal, y dijo, pero bueno, no me puedo ir de esta clase sin daros como un poquito de carne, un poquito, una chispita de lo que podéis llegar a hacer si seguís por esta rama de la ciencia. Y por aquel entonces, que claro, eso debería ser alrededor del 2015 o así,
acababan de salir hacía muy poquito las primeras detecciones de ondas gravitacionales en LIGO. Y bueno, aquel profesor era muy entusiasta y nos explicó a chavales que no conocen la física, ponte tú a explicarles ondas gravitacionales, claro. Bueno, el hombre yo creo que lo defendió bastante bien porque yo llegué a casa, dando volteretas. Yo decía, pero esto que me han contado a mí, ¿esto es real? ¿Esto es real? Esto no puede ser real. Yo llegué a casa ilusionadísimo, diciéndole a mi madre, mamá, ya verás lo que me han contado a mí en clase. Mi madre, que estaría haciendo la comida, no me prestó, bueno, no sé si puedo decir tacos, pero bueno, no me hizo ni puto caso, ¿vale? Y yo le conté, digo, wow, mamá, es que me han contado que hay unas cosas en el espacio que si hay una distancia de aquí a 1 metro, de repente hace así y se estira y se alarga, pero mamá, ¿pero cómo puede ser eso? Y mi madre, que sí, niño, siéntate, que está la comida ya hecha. Y ese es el primer recuerdo que tengo y yo sé que desde aquel momento yo dije, yo tengo que saber más sobre esto. Y la verdad es que a medida que fueron pasando las clases y tal, vi que me gustaba. Yo era de los típicos niños raros que a mí el MRU, el MRUA era como, Dios mío, qué maravilla es esta, porque yo he vivido desconociendo todo esto hasta ahora y yo queriendo ser cartero, imagínate. Así que sí, eso fue mi de esto. Luego, pues bueno, obviamente vas pasando los años de la ESO, el bachillerato, tienes tus dudillas, pero yo siempre iba tirando mucho y nada, hice la SELE, me metí en la carrera y el resto ya, pues lo que os he contado antes. Pues muchas gracias, es muy guay encontrar gente tan apasionada de lo que hace y sobre todo de la física. Así que doy paso a Quique para que pueda hablar con Eric sobre la historia del GDE, ¿no, Quique? Efectivamente, pero antes me gustaría preguntarte, Eric, has dicho que eras de los típicos niños raros que les gustaba mucho el MRU, el MRUA, pero ahora, ya graduado en física, ¿cuáles son tus intereses principales? ¿Siguen siendo los mismos? Es curioso, ¿eh? Yo soy de los típicos que digo, por mucho que aprenda, que luego empiezas a hacer cosas muy avanzadas, sobre todo cuando te especializas en el máster, empiezas a ver cosas que empiezan ya a tener poco sentido, ya empiezas a ver que la precariedad laboral está a la vuelta de la esquina. Yo siempre he sido un amante de la mecánica clásica, yo siempre me lo he pasado muy bien y si me preguntaran a día de hoy, yo sigo igual de apasionado por un MRU y un MRUA. Yo creo que le puedes dar muchas vueltas y conseguir muchas cosas muy guays. Pero, bueno, ahora que me gusta, pues mira, quizá enlazando con lo que me hizo engancharme a todo esto de las ondas gravitacionales, no tanto por la rama de astrofísica y cosmología, pero sí con la gravedad. No sé qué fiebre me ha entrado, que me lo tendré que quitar de la cabeza, pero bueno, es lo que hay. Hay una cosilla por ahí que va rondando que se llama gravedad cuántica, que desde los últimos meses, pues bueno, me ha ido cautivando poco a poco, pero si me preguntaran así a bote pronto, no diría de buenas a primeras gravedad cuántica. Yo soy un gran apasionado de las teorías cuánticas de campos, un gran formalismo que descubrí, pues eso, los últimos años de carrera, porque obviamente tienes que tener muchos tiros pegados para entender una barbaridad así. Pero sí, dentro del campo de la física de altas energías, la vertiente más teórica, yo descubrí las cuánticas de campos y quedé prendado al momento. Yo siempre digo que la verdad es que me sentí exactamente igual que me sentí en segundo de la ESO. Fue una barbaridad. O sea, yo tuve la suerte de hacer un Erasmus en mi último año, justamente en el mismo sitio donde estoy haciendo ahora el máster, una de las razones por la que estoy en Alemania, en esa universidad, y tuve la suerte de encontrarme con, bueno, se me va a permitir decirlo porque es una verdad como un templo, una de las mentes más brillantes que existen en la física teórica ahora mismo, el doctor Guy Adibali, que es una bestia parda en todos los sentidos. Y él fue quien me impartió mi primera clase de cuántica de campos y ahí es cuando yo dije, vale, esto es lo mío. O sea, fue exactamente igual que con lo de las ondas gravitacionales en segundo. Yo lo vi y dije, aquí me quedo, aquí voy a hacer esto. Y nada, pues bueno, como la cuántica de campos es un campo muy amplio, muy complejo, que te puedes tirar haciendo años y años y aún te da la sensación de que no sabes absolutamente nada,
pues aquí estoy rascando por todos lados y como decía, pues ahora en estos últimos meses vas rascando y ves que hay gente que intenta hacer esto de cuántica de campos con la gravedad, que dices, ay, qué majos, ¿no? Pero si tiras las cosas y se caen, ¿no? Bueno, parece ser que no, parece que no, la cuántica dice que no, que no. Entonces, pues sí, me enrollo mucho, pero bueno, eso es lo que me gusta ahora. No, está genial y está genial escuchar a alguien hablar con tanta pasión de la física y de cosas tan avanzadas, porque a menudo la ilusión cuesta mantenerla y escuchar gente así, la verdad es que mantiene a uno motivado. Así que de teoría cuántica de campo y gravedad cuántica vamos a pasar a una cosa más terrenal, no tan abstracta, y vamos a empezar a hablar ahora sí de la historia del GDE. Así que, ¿quién mejor que tú para explicarnos un poco qué es el GDE y las ventajas que ofrece, las principales características de este grupo? He tenido que estudiar, ¿eh? Cuando pasasteis el este y vi el bloque este, dije, hostia, estúdiatelo, que esto lo va a ver gente que luego te van a dar una colleja por detrás y te van a decir, de hecho, dijiste mal la fecha. Entonces, me lo he tenido que estudiar un poquitín. No me he traído chuleta porque confío en que me voy a acordar de todo. Pero vale, vamos a centrarnos. Ya lo habéis resumido muy bien vosotros al principio. El grupo de estudiantes es un grupo, definición de diccionario, un grupo especializado de la Real Sociedad Española de Física que se rige bajo sus 3 pilares, que es la divulgación, el networking y el desarrollo profesional. Muy bien. Eso es lo que encontrarías tú si te fueses a un diccionario y buscases GDE. Ahora, yo, que esto ya la gente se ríe, pero bueno, yo siempre digo que el GDE es, bueno, pues como una gran familia, es el cuerpo humano. Es un conjunto de gente que viene de muchos sitios diferentes, que hacen sus funciones en sus sitios adecuados y que en conjunto crean, pues, sin lugar a duda, una de las comunidades estudiantiles más grandes de este país y en el ámbito de la física, de las más grandes probablemente del mundo. Entonces potenciamos estos 3 pilares al máximo con todas las actividades que vamos haciendo y al final, pues esto, la familia que se retroalimenta, que lo hacemos para los estudiantes, viniendo de estudiantes, para que esta idea que reincidíais tanto de que gozada, que haya alguien que hable con tanta ilusión de la física, tal, no sé qué, pues que todo el mundo pueda sentirse así, que sabemos que es una carrera de fondo, pues que el GDE sea un faro, que sea un punto de unión entre diferentes personas de diferentes ámbitos, que nos junta la carrera que decidimos estudiar y que puedas encontrar pues todas las múltiples salidas, que no te imagines que la única salida que va a haber va a ser un tío hablando de gravedad cuántica como estaba haciendo yo, sino que te puedes ir a la empresa, te puedes ir a una, yo qué sé, a un ámbito que podrías pensar que no encaja en absoluto con la física, vaya, uno de los primeros presidentes del grupo de estudiantes, de hecho, su fundador, Alex Fernández, hoy en día está trabajando en el ministerio. No me digas qué ministerio, porque eso no me acuerdo, pero por ejemplo, él se encarga de coordinación de equipos, porque justamente encontró en el GDE, en esa figura de presidencia, una vocación muy grande por gestionar equipos. Y esto es una cosa, pues que quizás es una cualidad que tenemos todos los estudiantes de física, ¿no? Tener que gestionar tantos datos y tener que abstraer, pero al mismo tiempo volver a la realidad, nos deconstruye un poco el cerebro y nos ayuda pues a encajar en actividades que de buenas a primeras no nos podríamos imaginar. Entonces, llegando un poco a esta historia, ya que he mencionado a Alex, el grupo de estudiantes nace, venga va, 19 de octubre del 2018, espero no haberlo dicho mal, justamente con Alex, que en aquel entonces era un estudiante pues como cualquiera de nosotros, un poquito más joven, que estaba en contacto con el presidente de la RESEF en aquellos tiempos, que era el profesor Azcárraga, ahora no recuerdo el nombre, y mano a mano dijeron, oye, ¿por qué no creamos un grupo de estudiantes? Esto en otros países existe y creo que puede tener sentido, yo estoy motivado, tengo unos compañeros, y así se montó. Y empezó con 3 personitas, ¿eh? Ahora que somos 21 en la Junta Nacional y empezaron ellos con 3. Obviamente no tenían el impacto que tenemos ahora porque ha ido todo creciendo, pero así empezó, con 3 personas muy motivadas a hacer cositas y poco a poco fuimos evolucionando. De Alex volvimos a pasar a Alex, que hizo otra presidencia,
de Alex a Cristina, que la mencionaba antes, luego vino Manu Porrón y aquí estamos nosotros otra vez. Pero sí, creo que esto es un poco la historia que me he aprendido. Muy curioso cómo se origina una cosa tan grande como lo es ahora el grupo, con tantas delegaciones y tantos miembros. Así que hemos repasado un poco ese principio, pero mirando ya al futuro, ¿nos podrías decir un poco hacia dónde va el GDE? La pregunta. Eso me dijo Manu antes de darme un golpecito en la espalda y tirarme a los perros. Dijo, ¿a dónde vas? Y digo, bueno, pues no sé, espero que para adelante. A ver, es una pregunta que creo que no tiene una respuesta correcta. Creo que el GDE va a ir donde todos nosotros queramos que vaya. Obviamente siempre siguiendo con todo el respeto a toda la gente que ha construido durante todos estos años y obviamente ahora no nos vamos a poner a hacer química, obviamente, pero estos pilares que tenemos no tienen límite en el sentido de que siempre puedes hacer más y mejor divulgación, siempre puedes hacer más y mejor networking y siempre puedes llegar a un desarrollo profesional incluso más alto del que ya tienes. Entonces, la idea con la que entramos esta candidatura, todo el equipo que estamos en la Junta Nacional, fue, por un lado, hacer lo que estábamos haciendo hasta ahora y, si cabe, un poquito mejor. Pero también, por otro lado, como comentabas antes, de que ahora todo esto se ha vuelto tan grande, que veníamos de 3 personas en 2018 y ahora somos 21, esto también es porque la plataforma de miembros que tenemos se ha ampliado muchísimo. No sé si estoy autorizado a decirlo a horas de ahora, pero si no me equivoco, creo que somos el grupo de especializado más numeroso de la RESEF. Ahora han entrado bastantes inscripciones con todo el tema del ENEF y estábamos rozando a la división de materia condensada, pero me parece a mí que ya, si no estamos iguales, estamos un poquito por encima y si no, nos queda nada. Por lo tanto, con esta magnitud de gente, cualquiera podría imaginarse que el trabajo asociado es mucho más grande. Y veníamos de una candidatura con Manu que fue súper expansionista, que yo estaba allí como vocal y pensaba, madre de Dios, no hay junta que no aprobemos a 5 deles de golpe, que ahora con la carrería que tenemos nosotros, también hemos estado así, básicamente, pero bueno, no con el ímpetu que se hacía antes, sino intentando enfocarlo quizá desde el punto inverso, ¿no? De decir, todas las delegaciones que tenemos ahora, vamos a cuidarlas, vamos a darle apoyo, porque al final una junta de gobierno de una delegación no es eterna, somos estudiantes, tardamos en una horquilla entre 4 y indefinido, como borde superior en acabar la carrera, por lo tanto hay un flujo muy constante de gente. Y es importante transmitir lo que has aprendido para que la gente que va a tomar las riendas después de ti entienda por qué estamos aquí, cómo se tienen que hacer las cosas. Y por eso quizá una de las direcciones que estamos tomando más ahora es ser más, quizá cerrar un poquito el círculo, ¿no? Sin obviamente cerrarnos a que entre nueva gente, pero intentar transmitir de forma más activa este conocimiento que tenemos, con una actividad que a mí me encanta, que son los senados, que se hizo en la Junta de Manu un par de veces, probando un poco, y se rescató en esta nueva junta para, pues esto, intentamos cuidar de todas las deles en la medida de lo posible y eso, sí, creo que esa es la dirección que hemos tomado. Como buenamente hemos sabido, ¿eh? Por eso decía que no hay respuesta correcta, para cubrirme un poco las espaldas. Bueno, pero lo he explicado bastante bien. Yo creo que por ahora vamos por buen camino. Así que ahora una de las cosas también muy importantes, desde mi punto de vista del grupo de estudiantes, es la posición internacional del grupo que está cogiendo últimamente. ¿Nos podrías comentar un poco cómo se está forjando todo esto? Lo voy a decir sin miedo porque es un hecho. Creo que lo he mencionado antes implícitamente, pero ahora lo voy a afirmar. El grupo de estudiantes de la Real Sociedad Española de Física es el grupo más potente del mundo en este ámbito. Yo no sé los grupos de biología, no sé los grupos de ciencias del mar, no lo sé, pero de física, como nosotros,
no hay otro. Y esto no lo digo por ponerme medallitas, sino porque tenemos la gran suerte de tener datos que lo certifican. Nosotros, como, digamos, como entidad dentro de España, pues estamos asociados a la RESEF. Pero cuando nos intentamos conectar a, digamos, a la parte más internacional, nos pusimos en contacto con IAPS, que es la International Association of Physics Students. Nosotros formamos lo que se llama el Territorial Committee español, que básicamente es que si alguien quiere hacer algo con España relacionado con estudiantes de física, van a acudir a nosotros. Y esto también nos ofrece ventajas, que es que nosotros de repente tenemos un abanico enorme para conectarnos con todos los otros grupos de estudiantes de física del mundo. Y hace poquito, al mismo tiempo que nosotros estábamos renovando la Junta de Gobierno del GDE, también había una renovación de Junta de IAPS. Y felices nosotros descubrimos que en todos los cargos, o sea, los cargos, digamos, más potentes del Executive Committee de IAPS, pues había muchas candidaturas españolas, la verdad. Y así la historia siguió y pues la verdad es que tenemos una influencia muy, muy grande en el Executive Committee. Por un lado, la figura de vicepresidencia la ocupa Elena Martínez, que fue en su momento mi presidenta o presidenta en la delegación de Barcelona, de la Autónoma de Barcelona, y ahora está en la vicepresidencia de IAPS, repitiendo por segundo año en el Executive Committee. Entró ya el año pasado como Outreach y ahora está ocupando esa figura de vicepresidencia. Pero no solo eso, sino que de repente nos enteramos que una chica, una estudiante de física de Oviedo, Julia Merino, decide presentarse a la candidatura de secretaría, que esto nos pilló a todos de sorpresa. Y la ganó ahí, con... Bueno, es que me salen tacos, lo siento. Con 2 huevos. Y después, por último, que esto fue un poco como encontronazo, porque cuando estábamos montando la nueva junta, claro, tienes muchos espacios que cubrir, decíamos, hostia, ¿a quién podemos preguntarle que le pueda funcionar a esto? Y yo tenía entre ceja y ceja a Silvia, nuestra compañera Silvia de Uniobi, que tenía entre ceja y ceja, digo, yo esta me la agencio para relaciones internacionales porque está metida en mucho de esto. A mí me escribió Silvia y me dijo, ay, Eric, es que me han liado y me han dicho que me presente a Events Manager de IAPS, no sé qué. Yo ya diciendo, ay. Y entonces le dije, bueno, venga, va. Si a ti te hace ilusión, vete para allá. Vete para allá. Y así es como ella también ganó esa candidatura como Events Manager. Por lo tanto, tenemos 3 mujeres fundamentales en roles súper importantes en IAPS, que no voy a decir obviamente que tenemos un control porque no lo tenemos, pero es un flujo de información mucho más rápido. Yo con la actual presidenta Leonor tengo una excelente amistad, pero obviamente, hombre, me llevo mejor con Silvia, más que nada porque la conozco de antes, y con Elena exactamente igual. Con Julia no he tenido la suerte de coincidir tanto, pero igualmente, obviamente, entre estudiantes españoles pues nos entendemos más rápido. Y esto no es otra cosa que la gente confía mucho en nosotros. Quizá no somos los más ordenados, quizá no somos... Pues eso, sí, no somos los más ordenados ni de coña. Pero la gente confía en nosotros porque de alguna forma tenemos una plataforma muy grande y todos los eventos que hacemos tienen un impacto tremendo. Y como último dato, que es que siempre me pongo la medida con esto porque es maravilloso. Hablaba la semana pasada con Silvia y ahora dentro de poco están cerrando ya las inscripciones para Planks. Y claro, me decía, dice, es que yo tengo la gráfica con todos los países con el número de participación, te sale UK, India, Alemania, tal, no sé qué, y llegas a España y no es que haya una diferencia que digo, hostia, no, es que de repente, del ruido sistemático, de repente sale una delta de Irak para arriba y ahí arriba estamos nosotros. Es una burrada, 162 equipos es una absoluta burrada. Entonces, lo digo de facto, o sea, estamos haciendo las cosas muy bien y la gente lo sabe a nivel internacional. Pues qué bien, la verdad es que llena de entusiasmo escuchar esas palabras, ver que España está haciendo un papel tan importante a nivel mundial e internacional. Pero yo creo que hay una personita relacionada con este tema de la posición internacional del GBE que echa de menos que le dedique unas palabritas. Y es nada más y nada menos que el vocal
de Relaciones Internacionales del grupo de estudiantes. Unas palabritas para Alex. Unas palabritas para Alex. Mira, estoy ahora de visita aquí en Barcelona y llegué, va a hacer ya 2 semanas y aún no me he dignado a verle en persona. Obviamente está enfadado. Bueno, yo prefiero pensar que está ansioso por verme. Unas palabras para Alex. Es que depende de lo que diga, me va a dar la tabarra luego. Yo lo voy a decir, aunque con mucho pesar, porque sé que luego me lo va a estar restregando por la cara, que está haciendo un trabajo muy, muy bueno. Cuando teníamos que colocar las piezas, yo siempre, bueno, le he dicho antes, ¿no? Que tenía entre ceja y ceja Silvia, pero también entre ceja y ceja le tenía a él, porque sabía que, por un lado, la parte del networking la lleva estupendamente bien y sabía que apostar por él con las relaciones internacionales iba a ser, bueno, un acierto seguro. Entonces, pues palabras, que siga haciendo el trabajo que está haciendo, que está muy bien, que no se nos suba la parra, que ya sabemos que luego pasan cosas, y que siga devorando, que yo creo que es lo importante, como lo ha estado haciendo hasta ahora. Muy bonitas palabras, yo creo que le van a hacer mucha ilusión. Vamos a tener ahora 10 segunditos de pausa publicitaria. ¿Eres un físico con inquietudes y habilidades artísticas? Este es tu momento para brillar. Participa en el concurso para crear el nuevo logo que represente al grupo de estudiantes. Tenéis hasta el 1 de mayo para presentar vuestros diseños y ganar un increíble premio. Ir a DENEF con quien queráis, además de un gran lote de productos. Pero espera, que aún hay más. También podéis participar en el primer concurso de relatos creativos hasta el 12 de abril, donde tendréis la oportunidad de ganar varios premios si quedáis entre los 3 primeros. Para saber más, entra en nuestras redes sociales donde se explican todos los detalles. Vale, has mencionado las planks hace poco y de eso queríamos hablar un poco, así que Álvaro, si eres tan amable. Muchas gracias, Quique. Bueno, sí, Eric, queríamos preguntarte un poco sobre cómo se han organizado las planks este año a nivel nacional, cómo se decidió que fueran en Barcelona, tu papel en todo este programa. Pues ¿puedes contarnos un poco? Vale. O sea, pensaba que me estabais preguntando por las prelis, vale. O sea, Plans Barcelona 2025. Ok. Primero Plans Barcelona 2025. Ok, sí. ok. Perfecto. A ver. Venga, va. Modo abuelo de nuevo. Pues, no sé si os acordáis que dijimos que si al principio estábamos Eloy y yo allí emocionados, que dijimos, vámonos pa' Oviedo. Y nos fuimos pa' Oviedo, nos lo pasamos muy bien. Y yo volví en avión a Barcelona, me salía más barato. Y llegué a casa y Eloy y otros compañeros de la UAB se quedaron porque me parece que bajaron a unas fiestas de pueblo en Burgos, pa' Dios, y yo pues estaba tranquilamente allí estirado en el sofá y de repente me entra una videollamada de Eloy, que yo por aquel entonces pues con Eloy me llevaba bien, pero no estábamos en el punto de confianza de que me hiciera una videollamada, con lo cual yo ya empecé a sospechar que algo estaba pasando. Y me dijo, así con la forma tan efusiva que tiene él de hablar, me dice, oye, ¿y si montamos plans en Barcelona? Y yo dije, bueno, a ver, ¿cuántas llevas encima? ¿Cuántas llevas encima? Porque aquí se te ha ido un poquito. Y me dice que no, que de verdad, que me ha cogido mano y me ha dicho que han pensado que se lo estaban preparando y que en 2 semanas preparamos una vid, lo presentamos a Ajax y que lo vamos a sacar hacia adelante. Y yo, pero esto es un evento muy grande, en plan, esto estamos hablando, si ya hemos flipado en colores con lo que han montado aquí en Oviedo, ¿tú te imaginas lo que es montar plans? Que sí, que yo lo tengo muy claro, que esto vamos a pedir dinero aquí a la UAB, no sé qué, que vamos a tener una premio Nobel, y yo estiraba así en el sofá diciendo, madre de Dios. Y yo, sí, Eloy, sí. Vamos a hacerlo, venga, vamos a hacerlo. Y así es como nos lo propusieron y así es como en 2 semanas montamos la vid. La vid es, digamos, como la presentación de proyecto para alojar un evento en Ajax. De Plans 25. Y bueno, montaron un PDF con un montón de cosas, que íbamos a ir a no sé dónde, a no sé cuánto. Yo, hostia, muy bien.
¿cómo trabaja esta gente, tú? A mí me pusieron la foto. Yo empecé, en aquella bit estaba como, no sé si estaba como Logistics o no sé, me dijo, ¿a ti te parece bien que te ponga aquí? Yo, sí, sí, tú ponme ahí, tú ponme. Y nada, y a las 2 semanas me dijo, oye, que lo hemos sacado, que es así, que es un hecho. Planks va a ser en Barcelona en 2025. Y yo dije, hostia, yo estaba un poco incrédulo en aquel momento. Dije, bueno, ok, vale. Pues de perdidos al río. 2025 nos quedaba 2 años vista, que te dices, bueno, queda lejos. Pero claro, me decía, tenemos un presupuesto estimado, hemos calculado que nos vamos a gastar 1.000 euros. Y dije, tío, 1.000 euros. Digo, ¿tú estás seguro de que esto va a salir para adelante? Que sí, que no sé qué, no sé cuánto. Ok, ok. Y nada, claro, nosotros a eso íbamos empezando con la DL. O sea, es que no habíamos empezado con la DL y ya teníamos entre manos Planks, que empezamos a tener reuniones con decanos, coordinadores y demás para ir diciendo en secreto, oye, que esto en 2 años va a pasar, no sé qué, no sé cuánto. Y así como hormiguitas íbamos trabajando en Planks. El proyecto de la DL salió muy bien, esto nos subió un poquito la autoestima y dijimos, pues venga, va, si hemos podido sacar esto adelante sin tener mucha idea, Planks saldrá sin problema. Y así poco a poco fuimos trabajando, poco a poco, es decir, que la curva de trabajo no fue del todo uniforme. Eh, bueno, las cosas como son, trabajamos más cuando se acercaban, cuando quedaban unos mesecitos para, para que ocurriera Planks que no los primeros años. Los primeros años íbamos, bueno, sí, vale, sí. Y al final salió. También es verdad que mi rol en la organización dio también un giro bastante heavy. En el sentido que yo os decía, yo me planteé allí en Logistics, yo iba siguiendo un poco a Eloy, porque él era quien había hablado con Manu, tenía muy buena relación con Manu, él estaba como vicepresidente del comité organizador, y íbamos tirando, patín, patán, no sé qué, y llegó un momento en la organización que yo dije, pues yo, pues yo me voy a encargar del examen. Yo ahí con el pecho así un poquito para afuera dije, yo me voy a encargar del examen, porque yo, bueno, aquí se ríe mal porque ya sabe a qué me estoy refiriendo. Hay un profesor de mecánica en Barcelona que, bueno, es un carnicero en toda regla. En toda universidad tiene que haber alguien que se los cargue a todos y haga una tábula rasa, pues este es en Barcelona, nuestro profesor de mecánica. Y entonces, pues yo dije, yo encima tenía buena relación con él y a mí se me metió un poco. Digo, bueno, pues yo me encargaré del comité académico. Y así fue básicamente una de las aportaciones más grandes que hice yo en la organización, juntamente con logística. Yo también estaba trabajando en aquel momento en el Museo de la Ciencia de Barcelona y pude conseguir un par de espacios, visitamos el museo, chulísimo, todo el mundo le gustó. Y, y es curioso, y menciono y me enrollo tanto con esto de la organización, porque enlaza con otro tema importante que estoy bastante seguro que me vais a preguntar y me voy a anticipar sintiéndolo mucho. Claro, yo iba trabajando en el examen, yo me lo estaba pasando en grande y además yo con estas cosas soy muy tryhard y entonces yo veía los ejercicios y decía, esta pista, no hace falta, esto lo deberían saber, que están en una final internacional. Vamos así, tal, no sé qué, con la logística también iba ayudando y bueno, pues nos plantamos, ¡pam! 1 de mayo de 2025. Llega todo el mundo, tal, no sé qué, tú no te lo crees, porque es que llevas trabajando 2 años en un proyecto así y de repente te viene gente de todo el mundo. O sea, es una pasada. Yo además aquel día venía directamente de clase, o sea, llegué como de los últimos allí, estaban comiendo pizzas el primer día y bueno, pues empecé a hablar con todo el mundo, tal, no sé qué. Bueno, pues venga, vamos a tirar para adelante. Y obviamente, como en toda organización, en todo evento, empezaron a haber pues pequeños problemitas, que ahora se nos ha olvidado hacer esto, que ahora el fotocall no llega, que ahora no sé cuántos. Entonces, pues bueno, es un evento muy grande y como he dicho antes, quizá no somos los más organizados, pero somos muy resolutivos. Y, y yo, que quizá un poco por la manera que tengo de ser, y también estando en Barcelona, que conocía muy bien cómo iban a moverse las cosas y tal, pues sí que es verdad que
que empecé a tomar un poco más de iniciativa, de decir, venga, ahora vamos a mover esto, no sé qué, no sé cuánto. Claro, yo el día del examen era como la única persona que sabía el examen, tenía la tenía que haber llevado todo aparte, porque encima tuvimos la suerte de que uno de los del comité organizador, el señor Guillermo, de la Universidad de Valladolid, decidió, estando a la cabeza del comité de financiación, decidió clasificarse para Planks. Entonces, si había que haber hermetismo con el examen, lo multiplicamos por 10, porque dije, ya verás tú que va a venir alguien y se va a quejar de que se ha filtrado el examen como el equipo de Guille saque una buena posición. Entonces, yo el día del examen era como que nadie, o sea, estaba todo el mundo pendiente de las instrucciones, de llevar los exámenes que nadie había visto, volado enorme. Y así es un poco como fui tomando un poco este rol de que la gente me preguntaba. Y yo en Planks, el móvil me ardía. Era una barbaridad. El día de la ponencia inaugural, la gente me escribía por WhatsApp y les decía, es imposible que te coja el WhatsApp. Llámame. Y era un frenesí. Esto es una cosa que si no la vives, yo creo que no la entiendes. Y cualquier persona que haya estado o en un NF o, por ejemplo, la gente que montaron lo de Nano Paradise en Oviedo, cuando estás en una organización de un evento, sabes lo que es ese frenesí. Y yo era la primera vez que estaba muy en primera fila de todo eso y me salió reaccionar así, un poco de coordinación. Y entonces sentí una cosa muy especial, que era que la gente confiaba. Eric, ¿esto cómo lo hago? Bueno, pues el Eric decía, pues yo creo que así, consúltalo con no sé quién, pero podemos tirar así, no sé qué. Y la gente me preguntaba mucho, y yo iba respondiendo, y al final las cosas salieron muy bien. Y yo, la última noche de Planks, o la penúltima, estábamos allí ya celebrando que todo el hueso gordo ya había pasado, el examen, solo quedaba la ponencia final, y estaba por allí Manu, obviamente, como presidente del comité organizador, y entonces le dije, Manu, te tengo que preguntar una cosa, porque después de toda esta experiencia de que te revuelve de adentro para afuera, haber vivido una experiencia tan fuerte y tan rápida, le dije, ¿y si me presento a presidente el año que viene? Y entonces Manu, un hombre sabio donde los haya, me dijo, ay, ven, vamos a hablar tú y yo. Y entonces, bueno, me metió una turra monumental. No es broma. Me aconsejó muchísimo, me estuvo planteando un montón de preguntas, me ayudó muchísimo también a ordenar la cabeza. Obviamente no quedó nada en claro, porque un presidente de grupo de estudiantes no va a dedo, te tienen que votar y la gente tiene que confiar en ti. Pero a partir de ahí fue como que ya empecé a planteármelo más seriamente. Habían como rumores de, hostia, ¿cuándo se vaya Manu? A ver quién va a coger esto, por qué tal, no sé qué. Y yo no me lo había planteado hasta que ocurrió Planks, hasta que nos enfrentamos a aquel monstruo y todo salió así rodado. Y por eso me enrollo tanto en esta progresión, porque fue quizá en esos 2 años que vas aprendiendo, que vas viviendo mucho del GDE y que al final te tienes que poner con los pies en el suelo y enfrentarte a un evento tan grande como es Plank y que las cosas salgan bien y que estés la última noche bailando con tus amigos una canción así enganchado de los hombros, tal, no sé qué, que dices, ay, qué bonito y quiero más. Y quiero más y parece que la gente confía en mí, pues vamos a dar este paso. Y así es como Manu me comió así un poquito la oreja y acepté entrar en todo esto. Ya honesta, ¿eh? Has hablado del examen y tengo entendido que también eres el responsable de las preliminares, de las plans que se hacen antes de todo este examen internacional en la fase final. ¿Nos puedes contar un poco cómo funciona y cuál es tu rol en todo esto de las preliminares a nivel de organización? Sí, soy culpable. soy culpable. A ver, las preliminares de Planks es un evento, o sea, probablemente no, porque creo que el NF es un poco más grande, pero digamos que es el evento deslocalizado más grande que organiza el grupo de estudiantes. Y es una cosa que llevamos haciendo desde muchos años y la verdad es que hemos ido perfeccionando la fórmula
con el paso de los años. Yo en todo este negocio entré hace 3 años técnicamente. Yo empecé como ayudante en logística, que era ir un poquito detrás de Joan Llovera, que era presidente del comité organizador, y pues yo iba moviendo algunos Excels y tal, pero el nivel de eficiencia de Joan Llovera roza lo divino, entonces poco hice yo aquel año. Pero obviamente Joan sabía que después de cerrar la candidatura con Manuel iba, digamos, ya a cerrar su paso por el grupo de estudiantes y sabía que había una necesidad de que alguien tomara ese relevo. Y como yo había mostrado interés, pues me dijo, venga, va, para adentro. Y las primeras, digamos, preliminares que yo llevé como presidente fueron el año pasado. Entonces, la diferencia quizá, habiendo tenido la experiencia de llevar un examen como el de Planks, que es presencial, a los de preliminares, hombre, infinitamente mejor hacerlo presencial, porque al menos te sientes realizado en el momento. Las preliminares de Planks es un evento muy bonito, pero también muy sacrificado y con muy poco, digamos, con muy poco feedback real. Trabajas durante un mes por responder todas las preguntas, coordinarlo todo, ponerte en contacto con todas las universidades y demás, pero cuando pasa el examen, tú te estás una tarde respondiendo correos de toda la gente en las diferentes sedes y cuando acaba, estás tú en tu escritorio, apagas el portátil, miras a la pared, pues a cortar exámenes. Y te llegan 162 PDFs que tienes que meter en I Love PDF e ir cortando de uno en uno. Por tanto, muy sacrificado en ese sentido. Y hay que saber encontrarle el gustillo a esto. Este año, como he dicho, hemos tenido 162 equipos, pero también ha habido cambios considerables en el comité organizador. Yo el año pasado bebí mucho de la influencia de Joan, que me iba guiando por el camino, pero también me dio mucha libertad en poder hacerlo. Y este año, por ejemplo, pues aquí públicamente agradezco el trabajazo que se han metido toda la gente de web, toda la gente de redes, Michel en su figura de vicepresidencia ayudándome muchísimo en todo el proceso, Adrián, vicepresidente de la delegación de Granada, que también estuvo ayudando, y Diego, colaborador de Granada también, que también estuvo ayudando. Yo, por ejemplo, el año pasado estaba con Manu Peralta, un colaborador, y sí que nos lo guisamos y nos lo comimos entre nosotros dos, que ya fue importante porque el año pasado no tuvimos tantos equipos, pero estábamos en 140, que ya es bastante. Pues este año, muy agradecido por cómo ha salido, y la verdad es que muy bien. Si me permitís, me enrollo de una manera espectacular. Si me permitís, yo la manera que tengo de ver las preliminares de Planck, por lo que decía, porque son sufridas, es que te das cuenta de verdad de cómo o sea, cuál es la influencia que tenemos a nivel nacional. Este año, si os vais a la web de preliminares, tenemos un mapa donde hay como las burbujas en todas las universidades que han participado. Y cuando cerramos inscripciones, a mí me dio por entrar y vi el mapa y dije, espérate un momento, porque quizá tenemos una sede de prelis en todas y cada una de las comunidades autónomas de España. Que eso quiere decir que vayas donde vayas, hay alguien haciendo las prelis de plan. Que parece moco de pavo, pero no lo es. Pero no lo es. Hemos estado muy cerca. Este año, si no me equivoco, la única comunidad autónoma que no ha alojado, o sea, que no han habido equipos participando, ha sido Extremadura. Porque luego hay algunas otras comunidades autónomas que directamente no ofrecen modalidad presencial de física, pero eso quiere decir que, o sea donde sea en el territorio nacional, haya o no haya DELE, estamos ahí, una vez al año. Y eso quiere decir que los que están dentro, que ya hemos enganchado con el anzuelo, les gusta lo que hacemos, pero es que además la gente que quizá aún no comprende o no está dentro de este círculo, también tiene un interés muy grande. Porque es muy heavy que, por poner un ejemplo que a mí me hace especial ilusión este año, la Universidad de Huelva ha sacado una nueva titulación en física. Un equipo que llevas literalmente
meses estudiando física, que no tienes a nadie por encima de ti, que eres el primero en tu universidad, que dices, oye, me llega esta información y me decía el profesor, porque estuvimos hablando bastante, me decía el profesor, es que estoy preocupado, porque es que es la primera titulación, salen muy tiernitos, no sé qué, y dijo, y estoy sorprendido de que hayan decidido participar, que luego, como son de primero, obviamente no han ganado. Vamos, es que si ganaran en esas circunstancias, un ave a Huelva, que no sé si hay ave, y me planto allí y les hago un corillo. Es muy heavy, es muy, muy, muy heavy. Hay una extensión de las preliminares extraordinaria. Y esto no pasa muy a menudo. Poco se habla, de las preliminares, que el ENEF y tal, sí, sí, muy bien, pero ojito con las preliminares, ¿eh? Me comentan, por cierto, por el pinganillo, que los resultados se publicaron hace poco de las preliminares, así que si nos puedes comentar un poco sobre esto. Pues efectivamente, esta misma mañana he abierto el correo y tenía allí la clasificación y el comité organizador que he mencionado antes, de forma muy efectiva, acaba de publicar ya el post anunciando estos ganadores, que ya os puedo adelantar que, bueno, no me sé obviamente todos los nombres, porque son 16 nombres diferentes, culpa mía, eso ahí, mal presidente, pero son dos equipos de la Universidad Politécnica de Cataluña en primera y segunda posición. En tercera posición, un equipo de la Universidad de Valencia. Y en tercera posición, un equipo de la Universidad Complutense de Madrid, que aquí, sin pretender hacer tratos de favor ni nada, el de la Complutense de Madrid es amigo mío, en plan, es muy amigo mío, es Nico. También un papel importantísimo en los albores del grupo de estudiantes, pero sí, sí. Muy contentos. He hablado, al menos con el equipo de Nico he hablado, y ahora, sorpresa para todos los equipos que se clasifiquen, os espera una semana muy interesante de burocracia para apuntaros a Planks. Os voy a estar taladrando, una cosa bárbara. Pero obviamente, al menos el equipo de la Complutense, súper contentos, súper emocionados por poder participar. Y de momento, pues estos son 4 los equipos que se clasifican, pero como os comentaba antes, en principio los equipos asignados para cada Territorial Committee van en función de los participantes. Entonces ahí estamos luchando por si hay alguna baja de última hora y podemos llevar a más equipos, pues obviamente, bueno, si hacéis las matemáticas rápidas, 4 equipos de 162 que han participado es un porcentaje muy bajito. Por lo tanto, siempre que podamos luchar por llevar a más gente allí a Planks, lo haremos. Bueno, pues muchas gracias, Eric. Con esto queremos anunciar de qué va a ir nuestro siguiente episodio. En el siguiente episodio vamos a entrevistar a una investigadora del Instituto Gallego de Física de Altas Energías, conocida como Elena González Ferreiro, que trabaja en QCD y plasmas de quarks y gluones. Entonces creemos que será una entrevista muy interesante porque es un tema que en el blog no se ha abordado, en otras partes de divulgación del grupo tampoco, y probablemente dé lugar a mucha discusión y un campo que probablemente podamos conocer todos, ya que es muy, muy interesante. Y con ello damos palabra a Quique. Bueno, pues hasta aquí el primer episodio de En la onda del GDE. La verdad que es un episodio muy interesante. Ha sido un placer escuchar a Eric. La verdad que da gusto cómo se expresa y todo lo que nos ha tenido por que contar. Literalmente la historia del abuelete. Y para quien se quede con ganas de leer o de escuchar cómo Eric se expresa, hace poquito se ha publicado una entrada en el blog del grupo de estudiantes de sus aventuras por el CERN, que recomiendo encarecidamente a todo el mundo que le eche un vistazo, porque la verdad es que, igual que como se expresa hablando, también es un placer leerle. Así que nada, pues muchísimas gracias, Eric, de nuevo, y A muchas vosotros, gracias sí. a todos los que nos han escuchado hoy, y se vienen más episodios. Chao, chao.